Habitamos el mundo. Llegan los crossovers de aniversario. Las y los conductores de nuestra programación Se mezclan Se encuentran y transforman sus perspectivas para explorar el mundo desde otros lentes. Mucho la noche se puede vivir, puede ser en sentido social, son seres sociales. sigue nuestra programación especial de aniversario y descubre ¿Qué sucede cuando las fronteras entre programas desaparecen? Y las conversaciones cobran nuevas formas. Crossovers de aniversario. Formas de habitar el mundo. Radio Universidad celebra 88 años como medio de extensión en la difusión de la cultura, de la divulgación de la ciencia, la apreciación de las artes y el análisis del entorno. Desde su arranque en amplitud modulada el 28 de julio de 1938, el proyecto ciudadano se ha construido por promotores culturales, artistas, estudiantes, asociaciones, docentes, activistas, personajes, colectivos, entre muchos otros actores que integran el tejido social de San Luis Potosí. A través de crossovers, los programas dialogarán entre sí para mostrar que cada disciplina, cada una de ellas ofrece una manera distinta de interpretar la realidad, y así la radio se convierte no solo en un medio de comunicación, sino en un espacio colectivo para comprender las formas actuales de existir, de convivir y de transformar el mundo que habitamos. Esta emisión del día de hoy, bienvenidos, se transmite por YouTube a través de su canal oficial en radio y televisión UASLP, y también en las estaciones universitarias en el 88.5 FM, también en el 91.9 FM en Matehuala y en el 1190M, además de Spotify. Así que podrán sintonizar este programa en 2x1 el lunes 27 de julio a las 19 horas y aquí ahora el jueves 6 de agosto a las 12 horas, y tenemos ahí entonces ustedes y yo una cita. Así que bienvenidos hoy a un encuentro muy especial, porque si hablamos del futuro del trabajo, de liderazgo, de productividad y de innovación y de bienestar, también tenemos que hablar de las personas que están detrás de todo ello y de cómo vivimos, cómo nos relacionamos, cómo cuidamos nuestra salud mental y emocional en un mundo que está cada vez más acelerado. Y por eso nos da muchísimo gusto realizar este crossover especial con la mismísima Erika Aguilar, que estamos súper contentos. Ella es conductora del programa Aquí y Ahora, prácticas de meditación, y no hay nada mejor que combinar marketing y negocios con meditación. Así que este crossover es como caído del cielo. Y les platico que Aquí y Ahora es un espacio de Radio Universidad dedicado a promover el bienestar integral a través del mindfulness, la meditación, la comunicación no violenta, las prácticas conscientes que nos ayudan a vivir a ustedes y a mí con mayor equilibrio. Erika ha hecho de la promoción de la salud mental y emocional una misión de vida, ha impulsado herramientas que contribuyen a disminuir el estrés, la ansiedad, la angustia, a quien le quede el saco, y los efectos de un estilo de vida que, como les decíamos, muchas veces nos mantiene desconectados no solamente con el mundo, con nosotros mismos, que era lo que estábamos hablando precisamente antes de iniciar el día de hoy. Así que hoy unimos estas dos perspectivas que a primera vista podrían parecer distintas, pero ya les digo que en realidad es la mejor combinación para mantenernos profundamente conectados en los negocios y en el bienestar humano. Así que bienvenida, Erika, me da muchísimo gusto estar en este crossover contigo, y platícale a todos los que te están viendo y escuchando qué es el mindfulness, ¿cómo lo definirías? Hola Miguel, hola a todos nuestros radioescuchas, a las personas que nos ven a través de YouTube y de todas las frecuencias. Felicidades a todo el equipo de radio y televisión por este aniversario, uno más. Claro. Y yo también estoy muy contenta. Antes de responder tu pregunta, yo también te doy la bienvenida. Gracias. Porque este programa, como lo acabas de mencionar, pues bueno, va a nutrir ambos de nuestros programas, ¿no? Miguel como titular de 2x1, este programa especializado en marketing, en publicidad, en negocios, y que además nos educa maravillosamente a través de todos los invitados que cada semana pues tiene a bien compartir con nosotros. Pues yo estoy realmente muy contenta cuando aquí de la producción Ale nos invita a hacer este crossover y nos presenta el tema. Sí. Me encantó, porque como bien dices, bueno,
yo a través del programa de Aquí y Ahora platicamos de mindfulness. Es un término que pues lo hemos escuchado, pero incluso muchísimo. A veces hasta es difícil pronunciarlo, ¿no? Cuando yo les digo mindfulness, ¿qué? ¿No? Entonces vamos a empezar por ahí. Pues mindfulness es una técnica de meditación y su origen es budista. Entonces vamos a rastrear un poquito desde dónde surge. Mindfulness como tradición, como parte de la tradición budista, pues tiene miles de años. ¿Y cómo llega a Occidente? O sea, en Oriente, pues esta tradición milenaria ha permeado cultural, social, colectivamente a todas las personas. Ajá, exacto. De aquella parte del planeta, pero digamos que aterriza en Occidente o se occidentaliza esta técnica a través de varias personas. Uno de ellos, Jon Kabat-Zinn, que es un médico estadounidense que durante los años 60 se fue a estudiar y a practicar budismo allá y regresa nuevamente y dice, ay, como que yo encontré muchos beneficios, ¿cómo podemos hacérselo llegar a la gente? Y entonces, aunque para muchos el budismo no es una religión, para otros sí, lo cierto es que está envuelto también, tiene una parte ritualística, ¿verdad? Es ceremonial, en fin. Entonces, la propuesta de él es, quitamos esa parte y nos enfocamos única y estrictamente en la técnica como tal de observación mental que reportó en él muchos beneficios y en sus compañeros. Y entonces él impulsa a través de la Universidad de Massachusetts la clínica para la reducción del estrés a través de un programa que se llama así MBSR, traducido al español es el programa para reducción del estrés a través de mindfulness. Y pues como científico que era también, entonces mide todo lo que este programa pues despliega en las personas y genera mucha evidencia científica al respecto, de forma tal que es un programa respaldado desde esta perspectiva también con evidencia científica. Fíjate que eso es importante para todos los que nos están escuchando. Viene precisamente de muchas de las prácticas que eran básicamente dominado por Europa y Estados Unidos, y a partir de la década de los 70 se empieza a ver, se empieza a voltear hacia lo que estaba sucediendo en Asia y ves un boom. Sobre todo, algo interesante es que nace en escuelas de medicina. Eso también es interesante para muchos de los que nos están escuchando. Y en negocios no lo vimos hasta muchos años después, porque ya después, hasta finales del siglo, es cuando empieza a haber evidencia científica en cuestión de productividad con todos los estudios que ya había en áreas médicas y clínicas de estrés, fatiga. Bueno, es cuando empezamos a acuñar en negocios los términos como burnout, entre otros fenómenos que ya era un exceso que estábamos viviendo en cuestión de estímulos, de estrés y de fatiga. Ahora, ahí podríamos, por ejemplo, hablar mucho sobre lo que ya existe de evidencia al día de hoy en cuestión de productividad. Antes de comenzar, estábamos hablando, Erika y yo le decía que yo había vivido algún tiempo en Japón. Ahí estudié la maestría y trabajé un tiempo. Y una de las cosas es que ahí, lo que estabas mencionando ahorita, me trajo a la mente muchísimo eso, porque ves dos extremos en Japón. Ves una sociedad y un mercado laboral obsesivo, súper enfocado a la productividad, muy obsesivo, muy perfeccionista. Y por otro lado, ves prácticas, ellos tienen una versión del budismo que se llama sintoísmo, pero ves una versión donde ellos también hacen prácticas de meditación, de mindfulness. Hay varias como Wellness Center para la gente. Muchísimas cosas donde es esa dicotomía. A ver, el mexicano que lo ve por primera vez, es cómo puede estar trabajando con tanto estrés. Por otro lado, tienes también ahí como formas de poder tratar de nivelar esos dos extremos. Yo era muy escéptico al inicio, pero sí te puedo decir que ahora a la distancia sí hay muchas prácticas que yo hago al día de hoy
y lo hablamos hace un momento, por ejemplo, la parte sensorial, aromas, luces, lo de la meditación. O sea, sí hay cosas que, pues no sé, ya nos dirás tú, pero sí funcionan si tú lo sabes como encontrar ese equilibrio. Y yo eso lo aprendí en la práctica, ¿verdad? Pero, o sea, ¿lo aprendiste allá? Sí, lo veía, tú lo observas porque es muy normal. Ahorita que tú decías, son cosas culturales de aquel lado del mundo. Totalmente, porque los niños desde niños les enseñan, por ejemplo, y aquí, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hasta que estás adulto ya tienes el agua en el cuello del estrés? Sí. De hecho, fíjate, estaba checando las estadísticas del estrés. Estamos hablando de que al menos 9 de cada 10 personas han sentido estrés una vez en la vida. Y quienes, no, digamos, y ese que falta, no lo dice porque le da estrés, pero sí lo siente. Sí, y a nivel crónico, o sea que ya de manera permanente, estamos hablando más de un 40% de la población. O sea, por que es la enfermedad es la enfermedad del siglo XXI, sí, la OMS así ya la declara, ¿sí? Y te ataca en todo. En todo. Entonces, digo, antes de que se me vaya la onda, ahorita que estabas hablando de la cuestión sensorial que tú has experimentado, es que eso es parte de mindfulness. A ver, platícanos, porque yo también quiero saber ese secreto. Mindfulness se traduce en español, ese término acuñado en inglés por Jon Kabat-Zinn, como atención plena o conciencia plena. A mí me gusta más el término de atención plena. ¿Y qué quiere decir? Que es una técnica que nos entrena o entrena nuestra mente para estar en el aquí y ahora. Por eso así se llama el programa, Aquí y Ahora. Porque te ubica en el momento presente. No lo puedo definir, pero eso así sientes. Y entonces tú aprendes a través de diferentes prácticas, tanto con ojos abiertos como con ojos cerrados, a cómo estar aquí y ahora, porque cuando nuestra mente se va al pasado, recuerdos, experiencias que vivimos, buenas o malas, padres o no padres, o al futuro, a la ansiedad, por ejemplo, o muchas fantasías o deseos de que, ay, me gustaría estar acá, cosas que tampoco están en el presente. Entonces nuestra mente está saltando de un momento a otro, de un pensamiento a otro. Incluso los budistas lo llaman la mente de chango, así como el changuito que está todo el tiempo de rama en rama. Entonces no se estabiliza la mente, no se establece, no se ubica, y eso altera el sistema nervioso. De forma tal que cuando tú logras mantener un poco más tiempo tu presente, tu mente en el aquí y en el ahora, entonces tu sistema nervioso dice, pues ahorita no hay como que algo que preocuparnos. Claro. Entonces baja y se reduce el estrés. Y una de las formas, hay diferentes, muy sencillas, es justamente a través del cuerpo, a través de los sentidos. El olfato, lo que escucho, y bueno, si hablo del olfato, la respiración, no solamente tanto aromas, pero la respiración simplemente. Por eso la respiración es el elemento básico en la meditación y en mindfulness. Definitivamente. Entonces lo que veo, también el poner atención en lo que estoy viendo, en la temperatura de mi cuerpo, en el contacto de mi cuerpo, todo eso va a aterrizarme al aquí y a la hora. Entonces por eso la parte sensorial es tan fácilmente un recurso del cual todos podemos echar mano, y que además, pues como tú lo dijiste, tú lo has experimentado, y todas las personas que lo hacen también, ¿no? Sí, pienso que todos deberíamos tener un momento al día varios. Varios. A ver, pero aquí lo que nos acabas de decir se ve súper fácil. Se ve que lo tienes al alcance de tu nariz respirando. Pero también tenemos que ver, y para todos los de acá que están escuchando el día de hoy, que es una industria multimillonaria donde no sale tan barato, o parecería que no sale tan barato, porque una vela de $100, un cojín de no sé qué, quién sabe qué. A ver, ¿qué está pasando y cómo lo ves tú desde esta óptica cuando hay una especie de mercantilización del mindfulness? No lo acabas de decir, yo lo he visto también, mucho de eso lo haces tú solito, ¿no? O sea, no tienes que invertirle tipo Kim Kardashian ahí todos los dólares para tener tu yoga mat de $200 y tu vela, quién sabe qué, ¿no?
¿Cómo lo ves tú bajo esa óptica? Que yo creo que para muchos el paradigma que tienen es: eso sale muy caro, eso no es para mí porque pues simplemente no lo puedo pagar. Bueno, mira, yo tengo toda ahí una postura muy clara al respecto. Me gustaría también escucharte a ti desde la otra parte, porque mira, por una parte es justamente el tema de lo económico, ¿no? Como lo dices. Efectivamente, yo puedo encontrar un tapete que no es indispensable, pero un tapete que me puede costar 4,000 pesos, 3,000 pesos. También puedo encontrar uno... Y hasta más caros. Bueno, sí, claro. Pero también uno de 300 pesos. Y también puedo meditar sin el tapete. Ajá. Entonces, sí hay una diversidad de oferta. El punto es que pareciera... y aquí es una pregunta también para ti. Igual no te estoy contestando todavía, pero es como muy aspiracional. Porque si yo me compro un tapete entre más caro, parecería entonces que es mejor, ¿sí? Y por ejemplo, aunque no hablemos que mi conexión conmigo mismo es mejor. Sí, exactamente. O por ejemplo, simplemente un incienso, ¿no? Ajá. El incienso tú puedes encontrar una cajita de 30 pesos. Pero también están los inciensos que son orgánicos, porque son directamente premium de 300 pesos un incienso también. Entonces, ¿que te va a durar más? Sí. Que el olor es menos químico también, es más natural, entre comillas. Entonces, todo esto permea la práctica de meditación. La verdad, yo no estoy a favor de eso. Me parece que eso aleja a las personas de lo que realmente es mindfulness y meditación, que es estar tú contigo mismo, observando tu mente, tus sensaciones y tus emociones. Y para eso no requieres nada. Entonces yo no estoy a favor de eso. De hecho, de manera personal, o sea, yo no compro mis tapetes carísimos, ni tengo mis trajes acá con la marca, unas ya así súper carísimas. No vamos a decir halo en este programa. No lo diremos, no porque esto se va a YouTube. Pero la verdad no, o sea, a mí lo que me gusta comunicarle a las personas es que no necesitas nada. Pues es el punto. Sin embargo, porque o sea, toda esta industria es una industria del bienestar, Miguel, en donde encontramos mindfulness, yoga, aromaterapia o estas herramientas que te invitan a vivir con menos estrés, pero sin embargo, si yo voy a sentir que tengo que gastar un dinero que tal vez no lo tengo para tener algo que me haga sentir bien, ¿no te parece que es como un poquito paradójico? Es toda una paradoja, así es, y sin embargo, hablando desde el punto de vista de marketing, fíjate que hay algo bien interesante, porque en varios estudios que se han hecho, hay evidencia donde para cierto tipo de grupos de personas, haber hecho un acto de comprar algo con cierto esfuerzo, les da lo que muchos investigadores le llaman este engagement, este compromiso de hacerlo. Entonces, lo tengo que hacer porque me comprometí, porque me esforcé, porque etcétera. Y quiero aquí hablarle a todos los que en 31 de diciembre se comieron una uva y dijeron: me voy a meter al gimnasio, estamos a mitad de año y solo fuiste un mes. Pero entonces, si hay evidencia donde cuando te esfuerzas mucho, compras el outfit, los tenis, la membresía, bueno, todo, en cierto tipo de personas, no en todos, tú el que te comiste la uva, no para ti, pero y que no fuiste, pero en cierto tipo de personas sí existe una especie de compromiso en ese: oye, tengo 8 meses pagando no sé qué, pues voy a ir, tengo que comprometerme. Oye, y los ancla. Pero yo tengo otra pregunta para ti. En esos estudios, o sea, ¿han continuado
longitudinalmente. Qué buena pregunta. Hay algunos estudios, no encontré, al menos en los que yo revisé, ninguno es longitudinal. Es en grupos de control que tienes en una fotografía del momento. Y les preguntan, por ejemplo, la permanencia, o sea, cuánto te costó, cuánto tiempo llevas, y si hay una relación súper alta en que ciertos patrones, por ejemplo, de personas, si hicieron un gran esfuerzo, hay un grupo de ese patrón que sí va a continuar, y otros pues, no continúan para nada. Pero sería una buena idea ir revisar cuántos de estos hay en el largo plazo. Claro, eso me gustaría saber. Claro. Al final también, por ejemplo, en neurociencia sabemos que ese tipo de engagement, ese tipo de compromisos que se hacen, generan anclajes donde tu cerebro, tu bienestar va a estar anclado a cierto tipo de prácticas, pagues o no pagues un dineral o un esfuerzo. Entonces, yo estoy seguro que muchos que nos están escuchando ahora ya tienen tiempo haciendo yoga o haciendo meditación o yendo lo que sea, ¿no? Y ya no les involucra un gran costo o un gran esfuerzo, pero ya parte de la dinámica en la química de su cerebro, esos estímulos son los que necesita y ya los hace como un anclaje neuronal. Y también hay poblaciones que los ves ya en un largo plazo con un anclaje, cueste lo que cueste lo voy a hacer, porque ya es parte de mi misma dinámica. Entonces, yo creo que sin embargo, yo creo que aquí el hilo conductor de el análisis crítico tiene que ver con la ética. O sea, estos modelos de negocios que están súper enfocados solamente a la parte transaccional, sin identificar cuál es el propósito del mindfulness. Claro. Yo, por ejemplo, me acuerdo hace un año y medio en Nueva York, había varios de esos sitios que eran de meditación y de wellness, carísimos. Pero, y era la ridiculez con la que yo te respondí ahorita de manera muy sarcástica de, ya con eso mi meditación es diferente y me conozco más a fondo que Buda se conoció a sí mismo. O sea, en realidad dices, no es necesario. O sea, en realidad conocerte a ti mismo no debe involucrar un esfuerzo tan grande y un desembolso tan grande, porque al final eres tú mismo el que tiene que estar alineado con todo tu contexto, ¿no? Entonces, a mí eso, pero bueno, se respeta aquí todas las decisiones financieras que la gente haga. Sin embargo, pienso que ahí también viene un tema, y a ver tú qué opinas, y es el marketing ha evolucionado en los últimos 20 años hacia experiencias. Sí. No vendemos productos, servicios, vendemos experiencia. Y emociones, ¿no? Y emociones. Y dime tú, antes de irnos aquí a un corte aquí el día de hoy, pero dime tú si el mindfulness no te da una serie de experiencias y emociones que no es tan fácil comparar con otro tipo. Entonces tiene un grado de diferenciación muy fuerte, donde muchas de las cosas, ahorita le estaba diciendo que, por ejemplo, en Pilates te ponen a hacer yoga también al final. Al final, sí. Y es algo que te ubica muchísimo, pero no lo puedes comparar con ninguna otra cosa. No sé, o sea, es algo como muy único, y cuando le metes el sazón del marketing sin ética, pues es que ahí sí vas a agarrar mucha gente que por desconocimiento o falta de educación, pues ya los llevas hacia un modelo que es como pues demasiado diferenciador, auténtico, y que no hay forma de compararlo. No sé, yo pienso que si mercantilizas la experiencia sin ética, creo que es un error. Y pues eso sí ya se está haciendo muchísimo. Ya se hace, totalmente. Lo vemos en los medios de comunicación, en la publicidad, por supuesto, pero también fíjate que esa es la parte que un poquito siento de manera personal, que me pega un poco más, que tiene que ver con que muchas personas, muchos de nosotros sí nos la creemos y sí lo compramos y sí generamos también esas distinciones entre la gente que busca practicarlo, en donde tal vez nos quedamos, diría, en un nivel como un poco superficial. Ajá. Y ahí nos detenemos, ¿no? Estoy de acuerdo. Y recuerden, este episodio, vamos a ir a una pequeñísima pausa, no se muevan, esperemos que estén meditando al mismo tiempo que están aprendiendo el día de hoy. Este crossover especial que estamos aquí con Erika Aguilar de Aquí y Ahora, y aquí en 2x1 con su servidor Miguel del Río. Vamos a una brevísima pausa, respiren, tomen aire, hagan sus experiencias sensoriales antes de que regresemos aquí en Radio Universidad. No se muevan. Okay. Pero si eran...
Sí eran los... ¿No? Nos da mucho gusto de estar el día de hoy de regreso aquí en este crossover especial Mindfulness, Calma Mental y Marketing Emocional con Erika Aguilar, conductora del programa Aquí y Ahora, y también aquí conmigo Miguel del Río en 2x1. Así que estábamos hablando en esta primera parte sobre la mercantilización de la paz mental, el marketing emocional y tratar de definir un poco algunas de estas prácticas con una súper experta que es aquí Erika Aguilar, que ya nos sentimos cada vez más calmados y con más paz mental el día de hoy, así que pongan ahí su incienso mientras están escuchando o viéndonos en este episodio. Recuerden que este episodio lo van a poder encontrar también en YouTube, también en Spotify, a través del canal de Radio y Televisión USLP y en las estaciones en el 88.5 FM, en el 91.9 FM en Matehuala, en el 1190 AM y también por supuesto las fechas 2x1 lunes 27 de julio a las 19 horas, Aquí y Ahora el jueves 6 de agosto a las 12 horas. Así que estamos aquí con Erika platicando de todas estas prácticas de mindfulness. Nos has ayudado a entender hasta ahora cómo se define, dónde nace, toda esa tradición que tiene, sobre todo asiática. Nos has ayudado también a poder construir un criterio sobre todas estas opciones que existen al día de hoy de productos, de servicios, de merchandising sobre mindfulness y no caer en estas trampas que a veces podemos tener en lo caro, que no debería de ser, encontrarnos a nosotros mismos. Oye, pero... antes de que se me olvide, quiero decir, antes, en la primera parte de este programa nos platicabas de cómo el marketing hoy en día aterriza mucho en experiencias, ¿no? Y es cierto, y la verdad te debo ser muy honesta, a mí me encanta. Porque me parece que el anclar una experiencia, sobre todo cuando nos puede resultar de mucho beneficio, es una gran oportunidad. O sea, es una gran herramienta que se puede utilizar. Ahora, yo he visto también cómo el crear y recrear estas experiencias que buscan transmitir calma y paz a las personas a través de un enfoque de mercadotecnia es positivo. O sea, a mí también me gustaría rescatar esa parte, porque sí ayuda mucho. O sea, por ejemplo, las personas que como tú son especialistas en crear estas experiencias, en venderlas, en encontrar la manera, pueden ofrecer realmente unos espacios que pueden ser de gran funcionalidad, utilidad y beneficio para las personas. Yo lo único que considero es cómo no solamente hacérselo llegar a las personas que pueden pagarlo en determinado momento. Totalmente. Porque entonces ahí seguimos haciendo una gran diferenciación, que yo entiendo que puede ser parte de la marca, ¿verdad? O sea, pues yo quiero diferenciarme, o sea, y quiero llegar a ciertas personas, etcétera. Pero desde lo que pues yo vengo a compartir hoy, que es mindfulness, en mindfulness no buscamos distinciones. No buscamos una diferenciación, o sea, que sea una experiencia integral, padrísima, pensada, diseñada, pero en el fondo que se respete justamente la esencia, y la esencia es la conexión de cada persona internamente. En mindfulness, por ejemplo, se vende mucho la obtención de la calma, la paz e incluso yo diría la alegría y la felicidad, porque encontramos y observamos personas pues con una expresión de calma, de alegría, de que le está pasando bien, pero pues usualmente son personas caucásicas, jóvenes, mujeres de cierto rango de edad, etcétera, ¿no? Entonces ya desde ahí empezamos a notar diferencias. Pero algo que quiero puntualizar es que mindfulness y meditación no es exclusivo para desarrollar alegría. O sea, porque parte de justamente adentrarnos a estas herramientas es aceptar
incluso las emociones que pueden ser difíciles, desagradables, las experiencias que pueden ser dolorosas, los momentos que pueden ser realmente incómodos. Y es que al acercarnos y aproximarnos las primeras veces a estas prácticas, en la mayoría de las ocasiones hay incomodidad y eso no nos lo dicen. Entonces, eso sería muy importante de estarlo incorporando también. Totalmente. Sí, eso es verdad, ¿eh? Y eso creo que es un buen criterio para muchos de los que nos están escuchando el día de hoy. Hay 3 grandes factores que han impulsado muchísimo, sobre todo esta última década, el mindfulness en general. Uno ha sido la vida que vivimos, tanto laboral como familiar, como profesionalmente, donde tenemos muchísimos estímulos ya, excesos de información, jornadas muy largas, muchísimas cosas de trabajo, mucho estrés, fenómenos como el burnout, entre otros, y es uno de estos 3 factores que ha impulsado el mindfulness. El segundo, para toda la audiencia que nos escuche, quiere saber por qué ahora se habla de este tema. Ya hace 20 o 30 años no se hablaba tanto, no había una industria, no había marcas, no había emprendedores en estas áreas. La segunda ha sido, me encantó cómo abriste el programa el día de hoy, porque es precisamente uno de los ejes más importantes. Se sabe más sobre salud mental al día de hoy que hace 50 años. Se sabe más y eso ha hecho que la salud mental, el bienestar sea menos un tabú para casi todos los demográficos alrededor del mundo, y eso hace que hablar de invertirle a tu salud mental, hablarle a la gente que está buscando bienestar emocional y lo que eso implica, no es un tabú, no es algo malo. Y hay ya mucha evidencia científica con métodos, con técnicas que permiten, por ejemplo, avanzar en estas áreas. Y eso, ojo, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, solo los jóvenes. No, en realidad aquí vemos un avance muchísimo en todos los demográficos, incluyendo en México. Y tercero y último, la tecnología es otro factor que ha impulsado muchísimo, porque por un lado tiene las redes sociales que le da mayor visibilidad y mayor alcance a este tipo de soluciones que la gente puede encontrar. Ves incluso aplicaciones como en el teléfono o en tu reloj o en tu computadora que también te permite tener acceso de manera más eficiente a este tipo de técnicas. En este último punto, ¿cómo ves tú esta relación entre mindfulness que se encuentra en esta convergencia tecnológica? ¿Cómo lo ves tú? Y yo creo que aquí también incluso te preguntaría y que nos digas, porque tienes un canal en TikTok, que nos invites también en tu canal de TikTok, porque nos ofreces también muchas perspectivas y alineándose mindfulness con tecnología. ¿Cómo lo ves tú desde tu área? Ay, qué interesante pregunta. Hay que explorar porque hay muchas cosas ahí. Yo considero que es muy bueno. O sea, me parece que la tecnología también democratiza las prácticas y mindfulness no es la excepción. Yo he visto y experimentado esas aplicaciones en donde, por ejemplo, es más, antes de irnos a una aplicación especializada de meditación o de mindfulness, el hecho de que en tu celular hoy en día, que lo traes todo el tiempo, puedas poner alarmas para hacer pausas conscientes, es un gran beneficio, es un gran apoyo, porque no sabes, esas pausas de las que platicamos hace ratito son maravillosas, es un entrenamiento para tu mente, la neurociencia lo ha demostrado. ¿Por qué? Porque nos saca de la mente automática y nos trae aquí. Entonces, si eso lo acompañamos con otro tipo de aplicaciones, hay algunas que te ponen pues música relajante o sonidos ambientales o prácticas meditativas. Van a mi cubículo y escucharán el agua y los pajaritos. Sí, y puedes hacer ándale. Esa yo la uso. Es muy buena. Y hay ya muchísimas. Sí, hay muchísimas. Y también, por ejemplo, encuentras en streaming, en plataformas también, hasta canales y series. En YouTube también. También, en o Apple está, TV. por ejemplo, también está, por ejemplo, lo que son los sonidos como el
AMSR. Mucha gente los utiliza para dormir, sensoriales también. Una meditación de 5 minutos que puedas escuchar. Es decir, la verdad yo sí estoy a favor de cómo de esa manera puedes usar la tecnología para fortalecer tu hábito de meditar, de estar consciente, de estar en el aquí y en el ahora. Pero está pues el otro lado, ¿no? Quiero ser bien honesta tanto contigo como con la gente que nos está escuchando. A veces yo misma me cuestiono en mi labor de difusión de estas prácticas, porque en el uso de la tecnología yo también a veces caigo en la parte de que yo puedo considerar un exceso en la tecnología. ¿A qué me refiero? Como estamos, por ejemplo, muy acostumbrados al scrolling, ¿no? En TikTok o en estas plataformas de redes sociales, también podemos sentir como esa parte de la necesidad, entre comillas, de la sobreestimulación. Por ejemplo, en mi caso, como yo a veces comparto contenido, cosas así, pues uno a veces puede autoesclavizarse de esa manera. Y ni te das cuenta. Porque el algoritmo te pide que también tú... Súper agresivo el algoritmo. Y entonces, ¿hasta qué punto? O sea, hay que estar observándonos constantemente, y creo que en el uso de la tecnología es muy evidente, como lo estamos platicando, pero esto lo podemos trasladar a cualquier otro ámbito, o sea, en donde pues siempre van a existir las dos polaridades, los dos puntos, y es muy importante estar observándonos, no alejarnos demasiado del centro y estar buscando un equilibrio. ¿Cómo lo has visto? Porque también tú has emprendido en las áreas de mindfulness, tienes tu propia empresa, y más allá que nos platiques también cómo surge esta idea, cómo emprendes, cómo lo llevaste a cabo. ¿Qué has visto tú en este tiempo en la gente que se ha acercado al mindfulness? ¿Qué beneficios ha encontrado? ¿Qué desafíos ha logrado superar? ¿Cómo platicarle a la gente que te está escuchando ese tipo de testimonios que tú has podido ver, que a veces se queda en algo muy interno, muy de reflexión, que no vas a andar gritándolo a los cuatro vientos, pero es algo que te deja un mayor balance en tu contexto, tanto personal como laboral, profesional, familiar, etcétera? ¿Cómo platícanos un poco sobre tu experiencia? Bueno, pues yo creo que de todo ha ido, una cosa nos ha llevado a la otra. Yo como practicante de meditación, pues de manera personal desde hace muchísimos años, a partir del tema del 2020, pues fue cuando pues nos decidimos a compartirlo. Por supuesto que el programa de Aquí y Ahora ha sido un parteaguas en ese sentido, porque pues pudimos compartirlo con muchas más personas. Tú que tienes un programa de radio seguramente lo has notado también, ¿no? Como el hecho de tener este espacio pues te ha permitido poder impactar en una mayor cantidad. Entonces así ha sucedido con este tema de meditación, y pues finalmente pues al practicarlo, al observar que realmente sí hay un beneficio, y no voy a decir inmediato porque no es inmediato, pero es un beneficio palpable y que puede ser constante en ti y en las personas que tú observas que lo empiezan a practicar, pues eso me ha llevado a querer invitar a más personas a hacerlo, a buscar más maneras para que la gente decida darle la oportunidad a hacer una pausa en su vida, y que esto se vaya convirtiendo un poquito más en parte de su día a día. Entonces, en este centro que tengo junto con otra persona, una amiga, pues buscamos facilitar también este tipo de prácticas, ¿no? Y pues finalmente de lo que se trata pues es de eso. La verdad es de reducir estrés, de reducir ansiedad, de tener una vida, la verdad, mejor. Sí. Siendo muy, muy sincera, yo por eso lo hago, Miguel. O sea, yo soy la primer prueba de eso. No quiere decir que tenga todo resuelto en mi vida, ni que sea la mujer más feliz del mundo, pero sí encontré yo un parteaguas en mi experiencia de antes y después.
y pues lo he escuchado y lo he visto en muchas personas y pues esa es la finalidad. Oye, pero no todos van a tener el mismo resultado, sí, porque, por ejemplo, yo podría decirte algunas de las cosas que yo he hecho, por ejemplo, en meditación y toda esa serie, lo que aprendí sobre todo en Japón. Sí. Y para todos los escépticos sí hay evidencia científica, o sea, sí te vuelves más productivo. Para todos los que están ahorita diciendo, ¿cómo voy a encontrar 10 minutos del día? Sí, los tienes que encontrar. Oye, si encuentras tiempo para otra gente, tienes que encontrar tiempo para ti. Perdón. No, es que no te quiero interrumpir de tu idea, pero yo te quiero preguntar esa parte, porque también está esta otra crítica, ¿no? De cómo las empresas utilizan mindfulness o estas pausas justamente en medio de jornadas muy largas o con gran presión de exigencia de resultados. Sí hay evidencia cuando está bien hecho. En cuestión, por ejemplo, de productividad, hay toda una línea de investigación. En clima organizacional hay toda una línea de investigación también. En cuestión de estilos de liderazgo, por ejemplo, en soft skills. O sea, hay varias líneas que en lo empresarial sí no es algo emergente ni siquiera. O sea, algo poco estudiado, poco abordado, para nada. Son ya cuerpos de investigación muy robustos que se tienen, por ejemplo, en áreas de talento humano, de competitividad, de diseño organizacional. Ya son áreas pues relativamente maduras, porque son muy robustas. Y gracias, por ejemplo, a mucha gente que este tipo de cosas lo impacta, pues lo lleva y lo institucionaliza en organizaciones. Entonces ya por eso hemos tenido ya muchísima evidencia donde cada solución tiene que ser acorde. O sea, no hay un traje a la medida, me refiero, ¿no? Y eso era a lo que quería comentarte primero en la primera pregunta que te hice, y en esta donde yo decía, hay cosas que yo sé que a mí me funcionan, pero no veo que esto sea un traje para todos. O sea, como que ese conocerte a ti, tu contexto, y como tan intrínsecamente no funciona igual para todos. No tiene esos triggers o esas como esos incentivos todo mundo. Por ejemplo. Sí, por ejemplo, si hay dos cosas que yo sé cuando haces meditación o haces, por ejemplo, algún tipo de estímulos sensoriales o ese tipo de cosas, hay dos cosas donde, y yo me acuerdo mucho en Japón. Japón hay un concepto que se llama wa, wa. Para ellos es armonía. Y cuando tú dijiste, y eso es totalmente cierto para todos los que lo están escuchando, esto es súper importante para que tengan criterio de decisión. No vas a ser siempre feliz, alegre, la sonrisa. No, eso no es verdad, Eso es armonía. Es como fluir. No sé cómo explicarlo. Sí. No hay una traducción tal cual en español del kanji, pero es como tienes que estar como en paz. O sea, no, tampoco te tienes que resignar. Tampoco. O sea, los que están ahí, no, es como tienes que tener como un grado de paz, de tranquilidad, de lo que venga, sea bueno o sea malo, tienes que ser como muy estoico en eso. Y eso te da como muchísima tranquilidad y te lleva a una de las competencias laborales sumamente buscadas en el mercado laboral, que se llama resiliencia. No importa qué suceda, no importa qué pase, pero tienes que ser resiliente. Y eso, no sé, yo creo, por eso te preguntaba, porque sí me da mucha curiosidad, alguien que sí le ha dedicado de manera profesional como tú, que ha encontrado, pero para mí, si yo lo pudiera resumir, serían esas dos cosas. Para mí eso me ha funcionado muchísimo, me vuelve más productivo, más tranquilo, menos estresado, sí estoy estresado, pero no tanto. Claro. O sea, como que más... como con mayor balance, me refiero. Pero yo creo que cada quien va a encontrar. Pero ahí es donde me perdí un poquito, donde me decías que sientes que no es un traje a la medida. Sí, siento que, por ejemplo, a algunos les puede funcionar meditar, o a algunos les puede funcionar alguna otra técnica. Hay libros sobre eso, cada uno tiene como una metodología diferente. Bueno. No sé, ¿y tú qué opinas? Bueno. Porque, espérame, si vas a tu Sanborns favorito o a tu tienda de libros favorita, ya hay una sección solo de mindfulness. Sí. O sea, es un montón. Lo que pasa es que, bueno, mindfulness no es la única técnica de meditación. También tendríamos que considerar eso. Es la que está respaldada con evidencia científica. Ajá. Y que para mí, además de eso, al no tener no estar anclada a ningún tipo de filosofía, tradición cultural o religiosa, entonces se aplica
en cualquier lugar y para cualquier persona. Por eso encontramos mindfulness en las empresas, en las cárceles, y ya también hay evidencia de la reducción de la violencia y de la agresividad en estos entornos que son tan difíciles. Oye, en las escuelas, también, yo me acuerdo que en Japón, en ya Corea, hay aquí. Los niños desde niños. Aquí en México también hay. Aquí en México ya hay. O sea, y cada vez a edades más tempranas. Es que yo siento que es súper importante. Lo que pasa es que lamentablemente lo vemos en las escuelas privadas. En las escuelas públicas ya hay maestros que conocen el término de mindfulness. Yo he tenido la oportunidad de ir, o sea, por eso te digo, me siento tan afortunada. Me han invitado a dar sesiones con maestros, con niños, en primarias, en secundarias, y hablarles de estos temas y hacer ejercicios con ellos. Entonces ya hay una apertura. Lo que pasa es que, bueno, pues no hay todavía todas las condiciones a nivel estructural, pues para que esto realmente se aplique a todos y de manera planeada y como debe de ser. Pero bueno, pero regresando al punto, entonces mindfulness, además de que tiene la evidencia científica, nos permite, yo lo sintetizo así, a entrenar la mente. Entrenas tu mente, vuelvo a lo mismo, al aquí y a la ahora. Entonces, a partir de ahí, esa es tu base. Tú puedes utilizar otras técnicas de meditación, otras herramientas. Si lees, si vas, si tienes el incienso, o sea, todo eso viene después. Ahora, mindfulness también sí puede ser un poco árido, voy a utilizar esa palabra, en el sentido de que, como mencionábamos, al principio puede ser un poquito incómodo porque, a ver, siéntate o no te estés moviendo, cierra los ojos o manténlos abiertos, pero no hagas más y solo observa. Parece muy sencillo, pero es bien difícil, sobre todo en el día actual. Entonces hay muchas personas que dicen, es que yo tengo TDAH, yo necesito estarme moviendo. Entonces pareciera que es más complicado. Sí se puede, incluso personas con TDAH y personas con neurodivergencia se benefician. Últimamente ya están saliendo sus estudios de este tipo de técnicas. Pero bueno, ya para ir resumiendo. Entonces puedes hacer meditación caminando, puedes hacer meditación de pie, puedes dedicarte a una manualidad, a algo con atención plena, puedes hacer cualquier actividad en tu día a día con ojos abiertos, con atención plena, y eso se entrena también, y desde ahí tú ya estás interviniendo justamente en esta reducción del estrés y la ansiedad. Entonces se puede adaptar, y finalmente en esta última que decías, aceptación, resiliencia como ejemplos, esos son elementos que también se cultivan en mindfulness. En mindfulness se cultivan actitudes como paciencia, soltar, no esfuerzo, aceptar, mente de principiante, dejar ir, que son elementos que nos ayudan y nos apoyan justamente a entender y a comprender que la vida es como un río. Exacto. Y en ese río hay que dejar que fluya el agua, y si yo voy permitiendo y no pongo los obstáculos ahí, el agua no se va a estancar y por lo tanto no se va a contaminar y no se va a hacer fea. Entonces, en la medida en la que yo vaya fluyendo y voy aprendiendo a hacer eso, también mi vida va a mostrarlo igual. Ay, qué padrísima reflexión de final. Gracias, Erika. Erika Aguilar, danos un mensaje final, invítanos aquí y ahora. Y bueno, ¿cómo empezar el mindfulness ahora sí? Gracias, Miguel. Pues para mí ha sido un placer tener este diálogo. Ojalá después podamos continuarlo. Segunda parte. Pues los invito a escuchar aquí y ahora los jueves a las 12 del día, en donde dialogamos con diferentes especialistas también sobre temas de bienestar. También los invito a que mediten. Únicamente, de verdad, sí hay que respirar conscientemente. Al principio puede ser difícil, pero pueden encontrar personas y aplicaciones que les pueden apoyar. Miguel, también, pues a mí me gustaría igualmente, para la gente que nos escucha en Aquí y Ahora, que los invites a escuchar tu programa. Muchas gracias, Erika. Ha sido una alegría enorme estar aquí el día de hoy contigo y compartiendo este espacio. 2x1 los lunes a las 7, no se lo pueden perder, ahí para hablar más de marketing, branding y negocios. Ahí estamos, y el día de hoy con mucha meditación. Y sí, eso es una excelente combinación ahí entre el negocio y el crossover con la meditación. Así que muchísimas gracias, Erika.
Mónica. a ti. Gracias a todo el equipo de Radio Universidad que hizo posible en esta celebración de 88 años como medio de extensión en la difusión de la cultura, la divulgación de la ciencia, la apreciación de las artes y el análisis, como hoy, del entorno. Así que muchísimas, no se pueden perder este crossover de Mindfulness 2x1 el 27 de julio a las 19 horas, aquí y ahora el 6 de agosto a las 12 horas. Así que muchísimas gracias a todos los que hicieron posible, gracias a ustedes por estar con nosotros y aquí nos vemos en otra más de las programaciones de Radio Universidad. Gracias. Habitamos el mundo. Llegan los crossovers de aniversario. Las y los conductores de nuestra programación Se mezclan Se encuentran y transforman sus perspectivas para explorar el mundo desde otros lentes. La noche se puede vivir. Puede ser en sentido social. Son seres sociales. sigue nuestra programación especial de aniversario y descubre ¿Qué sucede cuando las fronteras entre programas desaparecen? Y las conversaciones cobran nuevas formas. Crossovers de aniversario. Formas de habitar el mundo.